Bienvenidas al podcast Tejiendo Historias de Tejiendo Tribu. Recuerden que este espacio es para hablar sobre temas de crianza consciente, maternidad, familia, relación de pareja, todo desde la perspectiva de la biografía humana y de cómo podemos empezar a crear desde un lugar diferente. En este episodio continuamos con la serie de episodios de mecanismos de supervivencia ante el escenario de infancia, en el cual les cuento sobre algunos de los escenarios y personajes con los que trabajamos en la biografía humana para comenzar a crear un cambio en nuestras vidas, con nuestras parejas, pero sobre todo en la forma en que educamos, criamos, sostenemos a nuestros hijos. En este episodio vamos a hablar del personaje del tornado. Este personaje es sumamente potente e interesante, les va a resonar a muchas y también voy a empezar a meter un poco de cuáles son las estrategias que con personajes parecido a este empezamos a aplicar para empezar a crear cambios en nuestros presentes. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todos, todas, me da mucho gusto estar aquí. Acuérdense que les dije que venían las vacaciones de verano en México y es una locura. Entonces, no estoy siendo muy constante en grabar cada 15 días, pero saben que nunca voy a dejar este espacio. Entonces, de pronto me voy cada 3 semanas o a veces quizá me vaya un mes, pero no dejaré de grabarles episodios. Entonces, aquí estoy. Hoy tuve una chancecita para grabar uno, para continuar con la serie de los episodios de los personajes. Hace unos, no me acuerdo si fue 15 días o 3 semanas que les grabé uno que me buscaron bastantes, donde les empecé a hablar del tema de las creencias, los pensamientos y cómo se manifiestan en nuestros automáticos. Les empecé a hablar un poco de algunas estrategias, sobre todo vinculadas como a meditación, hipnosis, y a varias les llamó la atención, me estuvieron escribiendo. Entonces no duden como en cualquier cosa que les resuene. Yo creo que todas somos distintas, todos nuestros personajes son distintos, entonces va a haber diversas estrategias que nos van a ir ayudando a cada una y que van a ir haciendo resonancia en lo que necesitamos y se vale probar de todo, ¿no? Para empezar a desandar estos personajes automáticos. Hoy les voy a seguir un poco, sobre todo con esto de la meditación y algunas otras técnicas, sobre todo para personajes de este tipo, como el que hoy vamos a hablar, que es el tornado. El tornado es un personaje que a mí se me hace muy impactante, trabajar con personas con este tipo de automáticos. Es muy común, bastante, probablemente a muchas les va a resonar. También me ha pasado que varias me buscan y me dicen: "Es que soy todos". Y acuérdense que es que todos nos pueden hacer eco, porque al final, como son mecanismos de supervivencia que intentamos representar con una imagen, con un personaje, podemos tener un poco de todo, porque al final todos estamos sobreviviendo, ¿no? Todos estamos, no debería ser así, pero así estamos como en esta vida sintiéndonos en peligro, sintiéndonos peleando con enemigos, en riesgo, incluso con nuestros propios hijos en nuestra propia casa, por todo lo que traemos arrastrando en nuestras mentes y que no es una condena, ¿no? Al final, el que en la biografía pongamos un personaje no es como para decir: "Ay, ya valiste, ahí te quedas para siempre". Al contrario, para poder de una forma más, metafórica, que ayude al cerebro a entender mejor, comenzar a hacer pequeños cambios que nos lleven a desandar todo esto y a generar una nueva identidad, que probablemente vaya más acorde a nuestro ser esencial que traíamos desde niños y que se fue perdiendo, y poder reencontrarnos con esta nueva identidad que nos haga como ser capaces de lograr muchísimas cosas, porque creo que todos tenemos un potencial enorme, pero al quedarnos estancados en los mismos patrones, en el mismo software codificado que tenemos, pues estamos estancados, ¿no? Entonces, bueno, les digo, el tornado probablemente les va a resonar bastante y a ver, yo cuando pongo el personaje del tornado, muchas veces lo pongo de 2 formas distintas, ¿va? ¿A qué me refiero? A muchas de mis pacientes tienen un tornado en su cabeza, o sea, son un personaje distinto. Les voy a dar ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, una tiene un personaje de una mujer en un aparador con 1000 personas viéndola y tiene un tornado en su cabeza dibujado, ¿no? Porque representa otras cosas. El tornado es parte de algo mucho más grande.
Lo pongo mucho como en las escaladoras. Hay unas escaladoras que, bueno, alpinistas o como le queramos llamar, pero ya hice un episodio de eso, como de personas muy aferradas a la meta y a llegar a la cima. En algunos casos también hay un sobrepensamiento gigante y el tornado está en la cabeza. En otros personajes, el personaje es un tornado, o sea, no adentro de una cabeza o de otro personaje, sino completamente un tornado que está destruyendo la vida, ¿no? Como tal cual, un tornado, o sea, casas, van volando ahí animales, objetos, porque son personajes súper arrasadores. Entonces, voy a tratar como de hablarles un poquito de los dos, o sea, en esencia tienen cosas muy parecidas, pero yo soy súper meticulosa en tratar de encontrar el personaje más acorde a los mecanismos de supervivencia que observo en esa paciente y que acuérdense que obviamente el personaje va a ir vinculadísimo al escenario de infancia. O sea, esto es, siempre lo recalco porque no podemos solo hablar de personajes sin entender un poco del escenario de infancia. Por lo general, el personaje del tornado, ya sea interno o externo, viene mucho de escenarios de infancia de sumo desamparo, donde era muy común tener un escenario de niño mirando hacia mamá y no mamá mirando hacia el niño. También escenarios de bastante violencia, pueden ser violencias visibles o invisibles, sumadas bastante al caos, ¿no? Que es como esta imprevisibilidad de qué va a pasar, o sea, como estar alerta constantemente por cómo se sentía mamá, si estaba enferma, si estaba bien, o si se iba a enojar o no se iba a enojar. Entonces, como esta parte que es muy fuerte de un abuso infantil gigante, porque acuérdense que el abuso no solo es golpear y así, sino un abuso enorme es que el niño sea el que tiene que estar mirando a mamá y estar preocupado por qué le pasa a mamá y que no sea al revés, ¿no? Entonces, esto es súper común. También me pasa en escenarios donde mamá era bastante arrasadora, o sea, donde podríamos tener también una mamá tornado, que va a generar como una repetición de patrones, o una mamá bastante devoradora, ¿no? Dragona, intensa, donde estos grados de violencia pues llevan al personaje a refugiarse en ser un tornado y también devorar, ¿no? Porque si no siente que es devorado. Entonces, esto es un poco como de dónde vamos arrastrando eso. Casi siempre les hablo de bastantes escenarios porque jamás va a ser lineal, o sea, esto es el subconsciente, estas son historias de vida, esto es ser detectives y rascarle a cada escenario y encontrar cada personaje. Entonces, a veces por eso me cuesta, como de especificar, ¿no? Pero bueno, este personaje, ¿cuáles son como estas características que tiene un personaje de tornado? Cuando lo ponemos por fuera, ¿va? O sea, como les decía, un tornado así destructor del mundo, son personas que por lo general, desde que estás en sesión con ellas, hablan a toda velocidad. O sea, son personas que te cuesta incluso seguirlas, hablan rapidísimo, hablan fuerte, te cambian de un tema a otro súper rápido, ¿no? Quieren como comerse el mundo, pueden hacer millones de cosas y lograr todo y hasta ya le aumenté a la velocidad. Me gusta ir caracterizando mis episodios, no se crean. Entonces, te cuesta muchísimo seguir el ritmo de un tornado. Y tú vas viendo a lo largo de la biografía cómo desde la adolescencia, desde la juventud, era muy difícil poderlos parar, ¿no? Poderlos como centrar, que tomaran decisiones más conscientes, de pronto ya se fueron a vivir solos, de pronto, y generan muchísimo caos. Esto va a ser bien importante porque al final la velocidad del tornado destruye, ¿no? O sea, les cuesta mucho, obviamente les digo, va a ir cambiando y te vas a ir haciendo consciente de eso, pero les cuesta mucho tomar en cuenta al otro, escuchar al otro, parar, registrar lo que el otro está sintiendo. Entonces, de pronto, les es muy difícil sostener relaciones duraderas, amables, donde la otra persona se sienta como tomada en cuenta por este personaje, porque al final su velocidad es tan grande que no te sientes registrado. Con sentirte registrado me refiero a que el otro es capaz de ver lo que estás sintiendo, lo que te está pasando, lo que está generando, lo que él te dice, que eso es bien difícil que lo tengamos, pero que es algo que tenemos que poner muchísimo en práctica a todos los personajes, yo creo. Entonces, le cuesta mucho sostener relaciones, a lo largo del tiempo, ¿no? Y imagínense en la crianza, ¿qué pasa? Ahorita estoy hablando más del primer personaje, que es el tornado.
en la crianza empezamos a ver, cada personaje va a ser hacia su destrucción. ¿A qué me refiero? Podemos tener una mamá tornado muy enfocada en proteger a sus hijos, ¿no? Y como a toda costa, y ya pasó esto, y entonces hago esto, y te duermes temprano, y eso no lo comas, o sea, como una velocidad implacable, pero como sobre la protección al hijo, que ahí puede sonar como, qué buena mamá la está protegiendo. Y ojo, hasta no me gustó a mí haber dicho buena mamá. Es lo que solemos decir, que aquí jamás vamos a hablar de buena o mala, sino lo que hacemos con nuestros personajes, pero no sabemos lo que está viviendo el niño a esa velocidad de esa mamá, ¿no? O puede ir el tornado mucho al caos, ¿no? Como a no poder incluso proteger, o sea, necesidades básicas, o sea, es tanto el caos, es tanto la velocidad que de pronto ya llegaron tarde y la mamá ya va gritando y la mamá va arrasando con todo, o sea, ¿no? Tenemos que ir encontrando hacia dónde va el tornado, porque aquí no es allá, todos los tornados son iguales, o sea, no hay que ver ese tornado, hacia dónde va su destrucción, hacia dónde va su velocidad, ¿no? Entonces, en esa parte está muy interesante. Ahora, el tornado mental, que ese es para mí, podría parecer un personaje fácil de cambiar, pero a veces es sumamente complicado, porque yo creo que casi, casi si le pudiera poner a todos los personajes del Tornadito en la mente, porque creo que es de lo que más nos caracteriza a veces, tristemente como seres humanos, lo pondría. Pero, ¿qué pasa aquí? Son personas que sobrepiensan todo, todo el tiempo. Entonces, tú desde sesión te vas dando cuenta de cómo estos personajes todo el tiempo están en su cabeza, en pensamientos que muchas veces los destruyen de una forma súper potente. O sea, a mí en verdad creo que la mente es de nuestras mayores bendiciones y nuestros peores males como seres humanos, porque al final yo observo mucho a los animales, saben que me encanta como esos temas y fluyen tan bien y funcionan tan bien y no se complican tanto la vida. Y el ser humano puede hacer creaciones gigantes, ¿no? O sea, sabemos todos los logros que hemos tenido, pero el cerebro también puede llegar a destruirte de una forma fatal. Entonces, yo lo voy notando con pacientes así, como de pronto van a entrar en una carrera de pensamientos, que les van afectando demasiado, ¿no? Muchas veces pueden ir incluso a los procesos, ¿no? O sea, de que de pronto ya están, ya voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y me voy a meter a esto, y ya estoy acá, pero siempre como muy en la mente, y les cuesta empezar a bajar al cuerpo, a la realidad, a los cambios, las cosas, ¿no? Y esta parte es bien difícil porque a veces es muy atrapante quedarte solo queriendo descubrir por qué es y qué pasó y es esto. O sea, es muy atrapante quedarte haciendo 100,000 procesos, pero yo por eso siempre digo, en verdad, métete a uno que te resuene y dale chance, o sea, dale chance un tiempo, no te quieras aborazar porque los procesos de cambio no son rápidos, o sea, entonces ahí empiezas a notar. Otros que van a pensamientos fatales, ¿no? O sea, pensamientos súper dañinos, o sea, mm, depresivos, de no sentir que valen para nada, de aquí obviamente otra vez va a ir muy vinculado a lo que tenga el personaje afuera. O sea, acuérdense, yo puedo tener un alpinista con un tornado aquí, entonces su tornado mental va a ir mucho a, es que no puedo fracasar, es que no soy suficiente, es que ve, los demás ya están en 100 montañas y yo apenas estoy en una, muy hacia este punto, ¿no? Que obviamente por algo son alpinistas, va a ir vinculado a un escenario, pero puede haber un tornado, por ejemplo, este que les digo del maniquí en el aparador, como a todos me observan y yo no he logrado nada y me están juzgando y yo tengo que ser perfecta para que los demás puedan verme. Va a haber tornados, por ejemplo, tengo un caso que está muy complejo, pero que afuera es un ogro y adentro hay un tornado, ¿no? Entonces va mucho a la destrucción, o sea, no puede vincularse con el otro, es muy violento, es muy tosco y por dentro los pensamientos son muy dañinos, o sea, de yo no valgo nada, los demás nunca me han querido, solo me quieren hacer daño, entonces incluso deseos de hacerle daño a los demás, o sea, va a ir muy vinculado a cada personaje exterior que tengamos, pero el tornado va a ser este sobrepensamiento que es sumamente cansado que muchas veces, o sea, en muchos casos va a ir vinculado al pasado y en otros al futuro.
casi siempre es al futuro, pero sí tengo muchos casos donde el sobrepensamiento es sobre el pasado y me arrepiento de todo lo que hice y es que si yo hubiera hecho esto o que se quedan anclados como es que yo fui feliz, no sé, en mi maestría, ahí yo era feliz y quiero volver a esa vida y ahora soy mamá y aquí no soy feliz y por qué no me quedé allá en esa maestría anclados al pasado. Pero en la mayoría de casos va a ir mucho a pensamientos ansiosos sobre el futuro, ¿no? Es que tengo que proteger a mi hija, es que todo eso le hace daño, es que no puede comer eso porque tiene azúcar, entonces, fum, 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 y empieza un tornado gigante, o el futuro, el trabajo, el dinero, o sea, cada caso en particular. Pero aquí es donde viene esta parte que les voy a ir mezclando, como decía, con qué empezamos a hacer con estos personajes. Y en primer lugar, que es muy difícil, pero se trata mucho de registrar qué me pasa a mí cuando el tornado se activa, ya sea el de la cabeza o afuera. ¿Qué me pasa? O sea, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Cómo me empiezo a sentir? ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿Tienen lógica o no tienen lógica? Primero a mí, pero después, y esto es lo más poderoso, es empezar a registrar cómo se sienten los demás con mi tornado. O sea, cómo se sienten mis amigas, cómo se sienten mis hijos, cómo se siente mi pareja, porque en verdad arrasa, o sea, a un tornado arrasa y destruye y deja a todos cansados y sobre todo a los niños, porque un niño, o sea, los hijos de estos personajes, de lo que más necesitan es calma, es una mamá capaz de pronto, sí, atender miles de pendientes de la vida. Esto no va vinculado, obviamente la vida a veces es caótica, no la podríamos hacer menos caótica, pero así vivimos. Pero no solo es esto, sino como esa velocidad que de pronto se activa, les digo, incluso en cómo hablo y en qué digo, y, y el niño acaba devastado porque necesitan mucha calma, mucha paz, mucho centro, mucha seguridad, y un tornado es lo que menos te da. O sea, imagínense que ese lugar calientito, tranquilo, que el niño busque en mamá, pues es todo lo contrario, porque mamá va a devorar y a destruir y a ir a una velocidad terrible, ¿no? Entonces, cuando empiezo a registrar qué le genera al otro, empieza a haber muchas caídas de 20 de, o sea, ya estoy modo destrucción, ya estoy así, a toda costa. Entonces, ahí empiezo a ver cómo se siente el otro, está triste, ya lo alteré, ya se bloqueó, ya, y ahí puedo empezar a parar, a ser consciente. Y de aquí a mí me gusta mucho empezar a trabajar con estos personajes la meditación, porque si bien a muchos, obviamente te vas a decir, yo medita, o sea, jamás, yo me siento un segundo y me vuelvo loca, ¿no? Pero justamente son las personas que más lo necesitan. O sea, yo siempre les digo, a ver, la meditación no es fácil, o sea, no es como que ve al gym más seguido y si te cuesta, pues cambia de ejercicio. O sea, la meditación es un modo de vida, una actividad de vida demasiado retadora porque te hace parar, te hace escucharte, te hace hacer una introspección gigante que sí, yo creo que a la mayoría al inicio vuelve loco, pero de eso se trata, o sea, de aprender a parar tantos pensamientos, de aprender, y acuérdense, la meditación, y hay muchas, no me voy a clavar en eso, ya les voy a hacer un episodio después exclusivo de esto, pero no se trata de ponte en blanco y no pienses en nada porque vas a enloquecer. Se trata de aprender a que van a llegar pensamientos y pensamientos y esa capacidad de no identificarte con ellos, dejarlos ir y volver y volver y volver una y mil veces. Y es lo que les digo a mis pacientes al final, empezar a meditar 5 minutos al día. Tiene como objetivo no solo meditar y que ahí quede, sino aprender a vivir en un estado más meditativo, que cuando tus hijos estén peleando y te estén volviendo loca, no entre el tornado ahí a destruirlo, sino que puedas ser calma, aterrizar, escuchar y ayudar y acompañar y sostener. Entonces, eso es un estado meditativo, porque no entras en el juego, en el caos, sino que tú logras ser esa calma, ¿no? ¿No? Entonces, se trata bastante de esta parte. Ahorita les digo, ya les voy a hacer unos episodios exclusivos de esto, pero el otro día le contaba a un paciente, ¿no? Que esto fue algo que a mí me empezó ahí a surgir en una, ni siquiera era así la meditación, pero así lo empecé a visualizar, me gustó mucho, me ayudó muchísimo. Y es que empecé como a clasificar pensamientos, ¿no? Cuando estaba meditando, porque de pronto notaba que me llegaban unos como nubes, se trata de nubes, unas nubes terribles, ¿no? De esas que ves así negras, que ya empiezas a ver que va a ser una tormenta eléctrica llenas de rayos gigantes. Esos pensamientos son terribles, ¿no? Que vienen cargados de muchos miedos, de cosas muy fuertes y a veces nos clavamos mucho en ellos porque nos dan pavor.
pero los veía yo así, ¿no? En mi mente como una nube enorme, pero se va, ¿no? Y luego llega otra nube menos descargada de truenos, pero negra, ¿no? Quizá muy negativa, de, ay, no, pero es que esto está difícil ahorita en mi vida, nube negra se va. Luego también llegan muchas nubes blancas, que son pensamientos como tontos, pero que te quitan el tiempo, ¿no? O sea, como la serie que vi ayer, pero el cerebro siempre está así, con nubes, unas horribles, unas blancas, unas y nos vamos identificando con eso. Y es ahí donde podemos empezar ay, se van, a no identificarnos, a dejarlos ir y volver a estar presentes, porque esto no solo es algo espiritual de, ay, vive presente, no, va más allá, nuestros hijos nos necesitan presentes en mente, en cuerpo, nuestra salud, o sea, todo va vinculado a eso. Entonces, con estos personajes trabajamos mucho en eso. Obviamente ya se unen más cosas dependiendo del personaje, ¿no? Si se trataba de aprobación, de logros, de metas, lo vamos como trabajando a la par, pero yo quería dejarles un poquito de esto porque me imagino que varias, les decía, van a resonar con estos tornados que tenemos, así que bueno, ya luego continuamos con otros personajes. Entonces, a ver, no les voy a prometer, nos vemos en 15 días, pero nos vemos pronto. Yo creo que en 15, 3 semanas estén ahí por ahí esperando cuando pueda volverles a grabar. Ya que pase el verano ya estaremos más constantes. Muchas gracias. Nos vemos pronto.